Otro de los temas que nos parece relevante es lo que está pasando con respecto al COVID-19. Resulta que compartimos nosotros el día de ayer en la página de Observatorio Ciudadano una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que es reveladora. Solamente en la Ciudad de México y cotejando las actas de defunción del periodo más reciente, en una investigación muy ardua que llevó adelante Mexicanos contra la Corrupción, se dan cuenta que el número de personas fallecidas por COVID-19, según las actas de defunción, ya sea claramente marcado como COVID-19 o como posible COVID-19, porque algunas actas de defunción así lo marcan, el número de personas fallecidas podría ser el cuádruple o el quíntuple de lo que nos están diciendo las autoridades de la Ciudad de México. Hay un manejo y un maquillaje de cifras brutal y escandaloso. Y esto lleva a que mucha gente no tome las medidas pertinentes necesarias para cuidar su salud. Y en la medida en que mucha gente no tome esas medidas, se alarga la pandemia y crece el número de muertos. Nada más el día de ayer y de manera muy personal, en mis redes sociales, en mi perfil de Facebook, pude ver al final del día 8 esquelas de distintas personas que no se conocen entre sí, que no tienen relación entre sí y que fallecieron ayer por COVID-19. Cuando puse esta publicación en Facebook, varios empezaron a comentar, amigos diciendo, yo conozco personalmente o conocí personalmente a 7 personas que fallecieron por COVID-19. Otra persona conocía a 2, conocía a 3. Desafortunadamente hay gente que parece que hasta que no sean sus muertos, no le da la seriedad al tema. Puede estar cayendo personas de otros lados y mientras no sean sus muertos todavía hay gente que se atreve a decir que esto no es real o que se atreve a decir que tengamos que salir a las calles a buscar lo que han llamado o lo que se denomina inmunidad de rebaño. Vamos todos a contagiarnos masivamente para ver si nos volvemos socialmente inmunes a la enfermedad. Pues sí, los que sobrevivan tal vez, pero esto está costando de una manera alarmante vidas humanas. Y el problema es la irresponsabilidad con la que viene manejando la información el gobierno, porque es incapaz de ser transparente. Nos están diciendo que ya algunos municipios, además de nuevo ideológica y electoreramente, los manejan como los municipios de la esperanza, nos están diciendo que ya podían regresar a la nueva normalidad ayer. La mayoría, el 87% de esos municipios, afortunadamente le dijeron al presidente, no vamos. Nosotros no nos vamos a esa nueva normalidad, todavía no. No vamos a exponer a nuestra gente. Y no hicieron caso. Otros, se supone que el 1 de junio regresarían a esa nueva normalidad y que sería un semáforo el que nos vaya marcando qué tantos nos vamos muriendo para ver si nos contenemos o no nos contenemos. Entiendo que el tema de la pandemia tiene una arista económica muy compleja y que lo que está buscando el gobierno mexicano, por un lado, es que no se cierren por más tiempo áreas de la economía que después serían muy difíciles de recuperar, y por otro, hay que decirlo con toda claridad, es la subordinación del gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos. No hay que olvidar que detrás de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador está Donald Trump. Y Donald Trump ha llamado al regreso de actividades, pese a críticas de la propia sociedad norteamericana, en áreas importantes de la economía que por el antes Telecán y hoy Temec están ligadas a áreas de la economía mexicana. Y son estas presiones estadounidenses las que obligan al gobierno mexicano a reactivar esas áreas para poder suministrar la parte de la cadena productiva que nos corresponde con la parte de la cadena productiva que le corresponde a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que está en juego son miles, tal vez millones de vidas humanas, tanto allá como acá. Y acá hay menos condiciones para atenderlas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por un lado, nos dicen que se está domando el virus, y hoy salía también una estadística en el Universal, donde del momento en que Andrés Manuel López Obrador dijo que había domado el COVID al día de hoy, se triplicaron los casos.
nomás desde que lo domó. De ese momento al día de hoy ha habido 4,000 más muertes de 5,000 y pico que llevamos. Sale otro artículo hoy en la página de Forbes, donde en Forbes nos dicen que el pico de la pandemia consideran que se dará en agosto. El pico de la pandemia. Entendiendo que este fenómeno, cuando se habla de un pico o una cresta, viene después un descenso que no es inmediato. Es decir, si llegas al pico de la pandemia en agosto y tardaste 4 meses en llegar al pico de la pandemia, tu regreso a una situación más o menos normal quizás no te tome los mismos 4 o 5 meses, pero no será 2 o 3 días. Entonces, estudios mucho más precisos nos hablan del pico de la pandemia en agosto. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como sociedad? Hablarnos primero con la verdad. Necesitamos datos reales. Necesitamos saber realmente qué está pasando, cuánto tiempo van a durar cerrados negocios, cómo va a estar la economía, para a partir de ahí tomar decisiones. Segundo, tomar decisiones de Estado para usar la economía de los mexicanos para beneficio de los mexicanos. Y eso implica que se pueden cancelar obras faraónicas e idiotas como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, para destinar todos esos recursos, el rescate de Pemex y algunos otros que no han servido para nada, a rescatar la economía de las y los mexicanos y a generar programas que permitan paliar la crisis. Por otro lado también, necesitamos exigir al gobierno mexicano pruebas. Somos el último país de la OCDE, de los que pertenecemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en teoría los países más desarrollados del mundo. Somos el último lugar en pruebas por cada 100,000 habitantes. Y muy lejano, muy lejano. No estamos hablando de que hagan pocas pruebas más que nosotros. Estamos hablando de 100 veces más pruebas que nosotros o más con relación a algunos otros países de la OCDE. Cuando vemos esto, nos podemos dar cuenta que estamos yendo a la nueva normalidad a ciegas, porque el famoso modelo Centinela de Gatell puede servir para saber más o menos cómo puede evolucionar tendencialmente la pandemia. Pero para que tú sepas si puedes reabrir un sector de la economía en un estado específico, necesitas saber de manera mucho más precisa y más exacta no solo cuántos contagiados tienes, sino quiénes son, porque eso te permite aislarlos, y si los aíslas, cortas el contagio. Es decir, si tú tienes estadísticamente algunas personas contagiadas, pero son asintomáticas, esas personas al salir propagan el virus. Pero si tú las detectas mediante pruebas y te das cuenta que están contagiadas y las aíslas, cortas el contagio. Y el gobierno mexicano, por alguna extraña razón, no tan extraña, maquillaje de cifras, calcular siempre que lo más importante es la imagen del amado líder por encima del país y algunas otras cuestiones más, ha decidido tener una aversión a las pruebas. Cuando toda la comunidad científica dice pruebas, 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 el gobierno se niega a realizarlas. Y nosotros como sociedad tenemos que exigirlas, porque lo que está en juego es nuestras vidas. Y si no, lo volvemos a decir desde Observatorio Ciudadano, a sacar a este gobierno. No podemos permitir que se hunda el país para mantener el sueño de un loco.